Tatarabuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños, con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos sin base a la matazón, sin razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje, ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share, but is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem, let me just emphasise. If you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who since they were born have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down,
you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I am guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Bienvenidos una vez más a su programa Temas para el Debate con su camarada y amigo Fernando Viloria. Ese video que acabamos de ver lo comparto plenamente, además siempre lo hemos conversado, el efecto nocivo que tiene no el uso de las redes sociales, sino el exceso de uso o el fanatismo. Podríamos calificarlo de varias maneras. Y es muy común, uno va a reuniones, un cumpleaños, una fiesta, va a un restaurante y consigue a la gente, cada quien con su teléfono en la mano, comunicándose, conversando. Pero como decía bien el amigo ahí en el video, él tiene muchos amigos, virtualmente él conversa con sus amigos, pero cuando se da cuenta está solo. Esto es un fenómeno que hay que prestarle mucha atención, sobre todo donde hay niñas y niños involucrados. Y esa es responsabilidad de los padres, fundamentalmente. Y de los educadores en cuanto a explicarles que esa no es la vida, pues. Es una cosa virtual, tiene enormes ventajas, pero también tiene grandes desventajas. Entre otras cosas, el deterioro de la unidad familiar, de la sociedad misma, porque yo me acuerdo, yo, muchacho joven, visitaba a los primos, compartía con los amigos, jugábamos pelote goma, jugábamos chapita, mamábamos gallo, nos reíamos, pero hoy uno ve a jóvenes que van incluso por la calle y van pendientes de las redes, pues, con un ingrediente peor aún. Muchos niñas y niños, gente joven, incluso adultos, dan demasiada información, que son informaciones muy particulares. Dónde vivo, dónde estoy, qué hago, cuándo estoy en el banco, cuándo salí del banco, cuándo estoy de vacaciones. Esa información que no le interesa a nadie en particular, o mejor dicho, que le interesaría a personas muy cercanas a uno, se difunde, que la leen millones de personas. Y esa información puede ser manejada también por el AMPA común. O sea que de alguna manera hay gente que le facilita el trabajo a los delincuentes. Porque cuando usted le dice a la gente que usted no está en su casa, o que está de vacaciones, quiere decir que la casa está sola, pues. O, como ocurre normalmente, empiezan a promover imágenes y fotos de niñas y niños que después son contactados por pedófilos, que es una cosa que está ocurriendo en el mundo entero. Incluso ya las policías científicas han creado organismos especializados en el seguimiento de esta situación, que es grave. No crean que son casos aislados, ocurre con mucha más frecuencia de lo que nosotros pensemos. Y es necesario que los padres y las madres estén muy atentos con quién se comunican sus hijos, quiénes les escriben, porque de repente se está haciendo pasar por una niña y resulta que es una adulta, o al revés. Se presentan como niños o un jovencito y resulta que son personas de cierta edad. Aquí en Venezuela han agarrado ya varios
Me acuerdo mucho de un caso en Puerto La Cruz y era todo por redes. Una cosa peligrosísima, potencialmente peligrosa. Yo creo que esa disertación que hace este amigo en ese Twitter, en ese video, es importante que lo difundamos, es importante que lo discutamos, que lo discutamos entre la familia, entre los amigos, porque es sumamente peligroso el uso de las redes de manera indiscriminada. Yo que soy un asiduo visitante de las redes, incluso por mi trabajo, buscando noticias para montarlas en el blog Alerta Roja, para difundirlas, para responderlas a veces, sabemos de la intensidad con que se usa y del peligro que hay ahí en esas redes sociales que no nos acercan a la gente, es al revés, nos alejan de la gente, de los amigos, de los familiares. Vamos a ir a un corte y regresaremos después con más de temas para el debate. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que